Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy pues eh, voy a explicar sobre una temática muy importante en realidad, eh, que el tema es pues sobre la escala de Coma, ¿no? La escala de Glasgow. Eh, este, esta escala pues es es un tipo, ¿no? De respuesta, ¿no? De respuesta motora, en la cual pues sus puntuaciones, ¿no? Sus puntuaciones eh, nos van a permitir medir el nivel de conciencia, ¿no? Entre una persona, ¿no? Donde por ejemplo, necesariamente pues de una persona que ha sufrido de repente algún tipo de lesión, o en todo caso medir una persona eh, que tenga algún tipo de trastorno, ¿no? Entonces, esta escala de Glasgow eh, nos va a permitir medir tres ítems, ¿no? El número uno, ¿no? Que viene a ser la respuesta, lo que corresponde a la respuesta motora, ¿no? El número dos, la respuesta ocular. Y la número tres, pues la respuesta verbal, ¿no? Entonces, yo aquí he hecho pues una pizarrita. Me van a disculpar mi pizarra, pero se cayó y se me quebró. Pero bueno, lo más importante es que se entienda lo que corresponde, pues, lo que viene, el contenido, ¿no? Entonces, retomando el punto, entonces el puntaje más bajo viene a ser 3 puntos, ¿no? Mientras que el valor más alto, que donde deberíamos estar nosotros actualmente, bueno, en especial mi persona, que viene a ser 15 puntos, porque pues si yo hago una medición, si a mí me hacen una medición de Glasgow y yo respondo a los tres ítems, ¿no? Donde cada ítem pues va orientado a diferentes respuestas, entonces voy a obtener esos 15 puntos, ¿no? Entonces, estos intervalos, ¿no? Regulares de esta escala pues van a permitir obtener lo que corresponde un perfil clínico, ¿no? En la evolución del paciente, ¿no? Entonces, un dato súper importante es que debemos entender que, por ejemplo, se le puede aplicar esto a una exploración netamente neurológica, ¿no? Neurológica, y también pacientes que han sufrido algún tipo de traumatismo, eh, algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un paciente tiene un accidente en el cráneo, entonces este paciente va a tener diferentes traumatismos. Entonces, a ese paciente nosotros, de acuerdo a su avance, pues vamos a ir chequeándolo, ¿no? Chequeándolo, pues, y esta escala nos va a permitir definir en qué situación se encuentra el paciente, ¿no? De acuerdo, pues, a los tres ítems que ya lo había mencionado, ¿no? Bien, entonces, una vez dicho eso, como una introducción, pues paso a explicar los tres ítems y el contenido de cada ítem, ¿no? Para saber nosotros qué contenido tiene el ítem, lo que corresponde al ítem motor, ¿no? Verbal y ocular, ¿no? Entonces eso es muy importante saberlo. Bien, bien, como se puede evidenciar en la pizarra, ¿no? Vamos a tener al ítem motor, ¿no? En este ítem motor, nosotros a un paciente, por ejemplo, le hacemos la medición de la escala de Coma o de Glasgow, ¿no? Entonces vamos primero, si le vamos a colocar 6 puntos, pues cuando obedece órdenes, ¿no? Por ejemplo, en este punto de acá, si yo le digo al paciente, por ejemplo, que levante su mano y el paciente lo hace, entonces al paciente pues yo le voy a colocar 6 puntos. Si yo le digo levanta tu pierna y el paciente obedece esa orden,
pues entonces le voy a colocar 6 puntos, ¿ya? Ahora, por ejemplo acá, yo le coloco 5 puntos. Si por ejemplo, si yo lo localizo al paciente, le doy un pellizcón, por ejemplo, si en este caso se da esta escala o este análisis al paciente, por ejemplo, en la en un hospital, entonces al paciente se le va a aplicar, pues se le aplica un estímulo doloroso, ¿no? Al paciente, ¿no? Un pellizcón en la mano, ¿no? En los pezones, también puede ser en el brazo, ¿no? Entonces el paciente va y localiza, ¿no? Va a localiza con el otro lado del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo le pellizco en el brazo derecho y el paciente se va a localiza el dolor con la otra parte del cuerpo, es decir, con el otro brazo, entonces yo le voy a colocar 5, ¿ya? Entonces, retiro antes del dolor, ¿no? Entonces, esta parte del retiro antes del dolor con la misma mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le coloco un estímulo doloroso en la mano y el paciente sabe que le va a doler y le quita la mano antes de llegar al estímulo doloroso que le puede causar, entonces yo le voy a colocar 4 puntos, ¿ya? Ahora, el número 3, yo le coloco 3 puntos a este paciente que viene a ser pase de decorticación, ¿no? Entonces, el pase de decorticación, ¿no? En este caso, pues en este punto, el paciente va a mantener sus manos, ¿no? Hiperflexionados, es decir, que por ejemplo, así sus manos, ¿no? Así, entonces este paciente va a mantener sus manos hiperflexionadas, ¿no? Entonces, esa posición indica la lesión en lo que corresponde, pues, en el mesencéfalo, ¿no? En el mesencéfalo, ¿no? Desde el mesencéfalo hacia la parte de arriba, ¿ya? Entonces, hacia la parte de arriba, lo que viene necesariamente una lesión puntualmente una lesión en el núcleo rojo, ¿no? Recordemos, bueno, no sé si en el primer ciclo, pues, en el segundo, en el tercer ciclo, pues llevamos fisiología, ¿no? Entonces recordamos la fisiología, lo que corresponde, pues, ¿no? Entonces recordemos que el núcleo rojo, ¿no? Núcleo rojo, en este caso primitivo, es el que se encarga de cuestionar lo que corresponde a la flexión, ¿no? Entonces, si le damos una inhibición, está activo, pues está hiperflexionado, ¿no? Entonces, es importante saber eso, ¿no? Entonces, entonces, de acuerdo a eso, pues, el paciente, si se mantiene las manos hiperflexionadas, entonces le colocamos 3 puntos. ¿Cuándo le colocamos 2 puntos? Pase de descerebración, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si la lesión es por debajo del núcleo rojo, ¿no? Del hipotálamo, más abajo, del núcleo rojo, hacia abajo, entonces tendrá más hiperextensión, ¿no? La cual, pues, la hiperextensión, ¿no? Si, por ejemplo, acá en el pase de decorticación las manos se encuentran así, juntadas, y acá en la fase de cerebración, pues ahí hay una lesión del núcleo rojo hacia abajo que se encuentra en el hipotálamo, entonces las manos se van a colocar flexionadas, entonces así como ven, ¿no? O sea, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo las dos manos, ¿no? O sea, derechito, ¿no? Ahí, como un soldado, ¿ya? Entonces ahí le vamos a colocar 2 puntos. Ahora, ¿cuándo le colocamos un punto? Cuando no responde, pues, a ninguno de estos estímulos motores, ¿ya? Entonces, ese es el escala de Glasgow de coma, ¿no? Donde viene a mencionar el ítem motor. Ahora, vamos a pasar al otro punto, ¿no? Al punto verbal, ¿no? Esta es una respuesta verbal. Nosotros acá le vamos a colocar 5, ya no 6, porque acá, como es verbal, pues va directamente, ¿no? Entonces le colocamos 5 cuando el paciente está orientado, ¿no? Entonces, ¿cuándo está orientando, no? Es decir, que por ejemplo, si yo le pregunto, si en caso yo fuera el paciente, yo mismo me hago la pregunta, ¿no? Digo, ¿sabe dónde está, señor Elvis? Y yo le digo, sí, sé dónde estoy, me encuentro en tal lugar.
Y si también me hacen otra pregunta, ¿cuántos años tiene? Entonces yo le digo, sí, tengo tantos años. O sea, el paciente está orientado, sabe dónde se encuentra. Ahí entonces, si ese paciente responde a ese estímulo verbal, nosotros le colocamos 5 puntos. Ahora, cuando le colocamos 4 puntos, que viene a ser desorientado, ¿no? Si el paciente está desorientado, pues nosotros, por ejemplo, ahí, nosotros le preguntamos al paciente, le decimos, ¿dónde se encuentra usted? Y el paciente no sabe o no responde, ¿no? Está como se le llama, no sabe cuántos años tiene, ¿no? Pero el paciente reconoce que no sabe y dice la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos, ¿cuántos años tiene? Pero el paciente no se acuerda, pero él sí dice, bueno, sí, no me acuerdo, lo acepto, no sé. Entonces nosotros le vamos a colocar, pues, 4 puntos, ¿ya? Ahora, cuando le colocamos 3 puntos, le colocamos 3 puntos, pues en el ítem 3, acá 3 puntos cuando el paciente está confuso, ¿no? Entonces, cuando el paciente está confuso o inapropiado es cuando no sabe dónde se encuentra, ¿no? Actualmente, y menciona pues otro lugar, ¿no? Dice que se llama pues de otro nombre, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se llama Carlos, si yo le pregunto cómo se llama, el paciente dice, me llamo Pedro, ¿no? Y estoy en otro lugar, estoy en otro mundo. Entonces el paciente, yo le coloco 3 puntos, ¿ya? Entonces, acá yo le coloco 2 puntos cuando el paciente balbucea, ¿no? Entonces el paciente balbucea o gime, ¿no? O hace gemidos. Entonces cuando habla, no, o sea, cuando habla y no genera palabras, ¿no? Entonces vocaliza en poco y no se encuentra o no se entiende, ¿no? ¿No? Y hace un poco ruidoso, ¿no? Por ejemplo, o sea, habla, pero no se le entiende, balbucea nada más, o gime nada más, ¿no? Entonces nosotros le colocamos 2 puntos. Ahora, nosotros le colocamos 1 punto cuando el paciente no responde a ningún estímulo, ¿correcto? Entonces vamos a pasar al otro punto, al último punto, ¿no? Al ocular, ¿no? Recordemos que en el ocular, ¿no? En esta última parte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, apertura apertura espontánea, ¿no? Entonces nosotros en la apertura espontánea, ¿no? Lo estamos evaluando, ¿no? Y el paciente ya tiene los ojos abiertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo vemos al paciente sentado, nosotros nos acercamos y el paciente ya mantiene los ojos abiertos, no nos está mirando fijamente, ¿no? Entonces esto se llama apertura espontánea, ocular. Apertura con orden verbal, ¿no? Entonces nosotros le colocamos 3 puntos, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos al paciente sentado, pero este paciente sabe que nosotros nos estamos a él y nosotros tenemos que darle una indicación, ¿no? Entonces, darle una indicación, por ejemplo, llegas y el paciente tiene los ojos cerrados, ¿no? Y le dices, Señor, abra los ojos, y él los abre, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, nosotros le aplicamos 3 puntos, que viene a ser apertura con orden verbal, ¿no? Ahora, le colocamos 2 puntos cuando es una apertura en presencia del dolor, ¿no? Entonces nosotros ahí, por ejemplo, cuando no los abre con estímulo verbal, entonces nosotros ahí colocamos un estímulo doloroso, ¿no? Con un estímulo doloroso y lo va a localizar donde pues lo está aplicando dicho estímulo, ¿no? Entonces, acá tiene que haber una presencia de un estímulo de dolor, pues para que recién pueda abrir, ¿no? Aperturar la parte ocular. Y le aplicamos 1, pues cuando ya no responde a ningún de esos estímulos. Ahora, una vez hecho todo esto, ¿no? Todo esto, pues nosotros, de acuerdo a esa evaluación, nosotros vamos a calificar, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra leve, pues debería de ser entre 13 a 15, ¿no? Es decir, normal se le puede llamar. Entonces también le colocamos severo si es de 9 a 12 y pues grave de menos o igual a 8. Entonces
Esa es la escala de coma de Glasgow. Y nada, pues chicos, eso es algo sencillo, súper rápido, súper didáctico, perdón. Y bueno, nada, cuídense mucho. Un abrazo, no estén saliendo.